Padre Señor, a todos los hermanos, gracias a Dios, una vez más estamos para dar inicio a esta nueva materia. Hemos culminado con con la primera materia, bosquejo de la Biblia, y ahora vamos a iniciar con la segunda materia, que es introducción al Antiguo Testamento. La idea es, vamos a estudiar libro por libro. La idea y el propósito del estudio es profundizar la escritura, conocer bien las escrituras, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro. Y para que el Espíritu Santo nos enseñe a nosotros, necesitamos conocer la escritura. Porque en la primera materia hemos dicho que no hay más revelación. No es que el Espíritu Santo nos va a traer nueva revelación. No, claro que no. Sino lo que el Espíritu Santo va a hacer es, Él va a iluminar a nosotros lo que fue revelado en la palabra. Porque lo que Dios quería que nosotros sepamos, Él nos revela a través de la escritura. Y podemos nosotros decir que hoy tenemos la revelación completa de Dios en nuestra mano, que es la escritura, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y hoy vamos a iniciar introducción al Antiguo Testamento, que empieza con el libro de Génesis, comienzo de la redención del hombre. Vamos a ver el significado de Génesis. Génesis significa principio, porque es la historia. Génesis significa principio porque es la historia del principio de todas las cosas, el principio del cielo y la tierra, de toda vida y de todas las instituciones y relaciones humanas. Es el relato del desarrollo de la promesa de redención, mostrando su curso a través de diferentes personas y familias. El primer versículo sugiere el propósito del libro. Es decir, el primer versículo nos muestra el propósito del libro, y es que en el principio Dios creó Dios los cielos y la tierra. Es el propósito principal del libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De repente, si a alguien le preguntan el libro de Génesis, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el propósito del libro? Entonces ustedes pueden responder con el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta es la doctrina bíblica, la sana doctrina bíblica. Nosotros creemos que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Porque hay teorías que están en contra de la doctrina bíblica. Por ejemplo, los hermanos seguramente ya han escuchado de la teoría de Darwin, por ejemplo, que el hombre fue, que el hombre evolucionó del mono. Cuando yo entraba en la escuela, por ejemplo, en la escuela enseñaban eso. Yo estuve preparando una imagen acá, pero los hermanos saben y conocen que en la escuela se enseña eso, que el hombre evolucionó del mono. Y hay ciencia, científicamente muchos dicen, hay teoría
que el universo se creó con la teoría del Big Bang. No sé si han escuchado. Big Bang, por ejemplo, significa que una explosión grande. Que hubo una explosión y que de ahí inició el universo. Científicamente no pueden explicar el cómo explicar eso, pero la explicación que dan es que hubo una explosión. Y todo eso van en contra de la doctrina bíblica. Por eso nosotros decimos que nosotros tenemos la sana doctrina. La sana doctrina es la doctrina bíblica. Y una de las doctrinas bíblicas es la creación, que Dios creó todas las cosas. No podemos nosotros creer teorías que, inclusive la teoría de Darwin no fue probado científicamente. Y ahí más adelante vamos a profundizar más, por ejemplo, de la evolución. Porque nosotros, si miramos fuera de la Biblia, por ejemplo, la Biblia habla de especie. La especie puede evolucionar hasta qué sentido. Por ejemplo, un caballo es una especie. Pero hoy día hay mucha raza de caballo. Caballo de carrera principalmente. Hay mucha raza. Pero por más que la raza se puede cambiar, puede evolucionar, por decirlo así, cada raza, por más que tenga un nombre, la raza sigue siendo caballo. No es que por cambiar la raza se va a convertir en otro ser, en otro animal, no. La especie puede evolucionar, pero como te digo, como estoy diciendo, puede cambiar de raza, pero siempre va a seguir siendo caballo. Pero la doctrina bíblica para nosotros es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todas las cosas. Eso es lo que nos muestra el libro de Génesis. Y ahí nosotros vamos a ver la creación de todas las cosas, de la planta, del hombre, para que podamos nosotros defendernos de la falsa teoría, de la falsa doctrina. El libro fue escrito primeramente para los israelitas. El libro de Génesis primeramente fue escrito para los israelitas, la nación de Israel. El libro describe la necesidad de la redención, del rescate de la raza humana caída por el pecado. Génesis describe cómo Dios escogió una nación para que llevara la luz de la verdad divina a las demás naciones. El autor de Génesis, ya hemos estudiado, es Moisés, periodo cubierto desde la creación hasta la muerte de José, abarcando un periodo de 2315 años, desde aproximadamente 4004 a.C. hasta 1689 a.C. El bosquejo del libro de Génesis. El contenido de Génesis gira alrededor de 9 hechos importantes. El capítulo 1 y el capítulo 2, la creación. El capítulo 3 habla de la caída del hombre. La primera civilización, el versículo 4. El diluvio del capítulo 5 al 9. La dispersión de las naciones, que sería la Torre de Babel, capítulo 10 y 11. Patriarca Abraham, desde el capítulo 12 al 25.
patriarca Isaac, desde el capítulo 17 al 35. Jacob, desde el capítulo 25 al 35. José, capítulo 36 al 50. 1. La creación. Capítulo 1 y 2. La creación. Dios completó su obra de creación en 6 días y reposó en el séptimo día. En el orden siguiente: 1. Preparación y separación. Primer día, Dios creó la luz. Segundo día, aire y agua. Tercer día, Dios creó la tierra y plantas. Segundo, terminación y expansión. Cuarto día, luces. Quinto día, pájaros, peces. Sexto día, animales, hombre. Dios, en el cuarto día, Dios creó el sol y la luna. El sol y las lunas no son luces. No son, porque Dios creó la luz en el primer día. Y en el cuarto día creó el sol y la luna. ¿Cómo es esto? El sol no es la luz. Porque en el primer día Dios ya creó la luz. Y en el cuarto día creó el sol y la luna. Es como la lámpara. Porque la lámpara no es la luz, sino que es portador de la luz. Nosotros acá le decimos foco. No sé en Argentina cómo dicen la lámpara. Portador de luz. Primer día. Bueno, cualquier duda, pregunta, pueden avisarme y ir aclarando. En el séptimo día Dios cesó de trabajar, poniendo al hombre un ejemplo de trabajar 6 días y reposar en el séptimo. Después de crear al hombre, la obra maestra de la creación, Dios declaró todo bueno en gran manera. El segundo capítulo narra cómo preparó el primer hogar del hombre. Llevó a cabo la primera ceremonia nupcial, colocó 2 árboles en el jardín que enseñaban que si Adán y su esposa escogían el bien y rechazaban el mal, siempre comerían del árbol de la vida. Esto yo ya había explicado en muchas partes. Dios creó al hombre, Dios creó el corazón del hombre para ser eterno. Tu corazón fue creado para ser eterno. Pero había una prueba que el hombre tenía que pasar para llegar a eso. Y tenía que escoger la vida y no tenía que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ustedes van a encontrar en el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre pecó y fue expulsado del jardín, Dios dijo que ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y puso una espada de fuego y querubín que guardara el árbol de la vida, y que no extienda también su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre, dice. Si ellos pasaban la prueba,
Dios le iba a dar del fruto para que vivieran para siempre. Fue diseñado el hombre, creado para ser eterno al corazón del hombre. Eclesiastés 3:11 habla de eso. Pero tenía que pasar la prueba. Pero no pasaron la prueba y ahí entró la muerte en el mundo por un hombre y así pasó a todos nosotros la muerte. Pero nosotros también estamos pasando por la misma prueba. Ahora le explico. Apocalipsis dice Jesús que aquel que venciere, que le va a dar de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y ahora nosotros estamos en prueba. Y para que podamos comer, tener derecho al árbol de la vida, tenemos que vencer aquí ahora para que podamos tener derecho. Estamos también en el mismo proceso de prueba. Y si mantenemos nuestra fidelidad a Dios, si mantenemos nuestra fe en Cristo, si cuando viene el Señor a llevarnos, si nos vamos con Él arrebatados, vamos a tener el derecho de comer el árbol de la vida para que podamos tener la vida eterna. Tremendo es lo que Dios nos ofrece. Bueno, en el capítulo 2 encontramos una repetición del relato de la creación. Esta parte es muy importante entender porque si nos han encontrado todavía una explicación de esto, en cualquier momento van a encontrar, y para cuando llegue ese momento, para que no se confundan, porque hay teorías por causa del capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2. Hay teoría que había otra creación antes de Adán y Eva. Y otra teoría más demoníaca todavía dice que la primera esposa de Adán no fue Eva, sino que una mujer llamada Lili. No sé si ya han escuchado, pero hay esa corriente. ¿Por qué? ¿De dónde sacan eso? En el capítulo 1, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó varón y hembra, los creó, dice. Y al pasar al segundo capítulo, el capítulo 2, ahí empieza a narrar de vuelta que Dios creó al hombre y después creó a la mujer. Entonces ellos usan el primer versículo, que Dios había creado ya varón y hembra, y que esa hembra no fue Eva, y que después Dios tuvo que crear a Eva. Esa teoría. Pero aquí nosotros, para no caer en ese error, hay que entender una cosa. Primeramente, la Biblia, después yo le voy a mostrar eso, no tenía capítulo ni versículo. Si nosotros leemos sin capítulo y sin versículo, no va a haber ninguna confusión. Pero aquí está diciendo, esto es normal en los maestros de Israel, la ley de la repetición. Y aquí estamos viendo, en el capítulo 2, encontramos una repetición del relato de la creación. El capítulo 1 presenta un relato general del acontecimiento. El capítulo 2 presenta el mismo relato con la adición de detalles y dando énfasis a cierta porción de la Biblia. Solamente eso es lo que pasa ahí. No hay nada de confusión. Así de simple, sencillo. La caída, capítulo 3.
El árbol de la ciencia del bien y del mal fue dejado en el jardín para que el hombre fuera probado y aprendiera a servir a Dios con un corazón voluntario. Esto es lo que Dios quiere. Muchos dicen, si Dios es amor, si Dios sabía que el hombre va a pecar, ¿por qué Dios creó al hombre? Para que todo... Pero esto es lo que Dios quiere. Dios quiere, ¿para qué Dios puso el árbol ahí? Para probar al hombre, porque Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él de corazón voluntario. Dios nos da el libre albedrío para que nosotros podamos elegir entre el bien y el mal, entre Dios y el mal. Y Dios quiere un corazón voluntario. El autor de la tentación, la serpiente, representa al diablo y fue su agente. La serpiente, el texto ahí es una figura, no es literal, sino es una figura. La serpiente es una figura. La serpiente representa al diablo y fue su agente. Porque eso también, en esto también hay muchas teorías, muchas contradicciones, muchas explicaciones. Y hasta algunos se atreven a decir que el pecado real en el Edén fue que la serpiente tuvo relación con la mujer. Y cita el texto de Juan cuando predicó Juan Bautista a los judíos diciendo: arrepiéntanse, generación de víbora. Todo eso, hay muchas teorías. Y otro dice, la Biblia no es verdad, porque ¿cómo una serpiente va a hablar? ¿Cómo una serpiente va a hablar? Y la Biblia dice que la serpiente habla. Pero ahí la serpiente representa al diablo. ¿Y cómo podemos probar textualmente? Apocalipsis habla de la serpiente antigua, diablo y Satanás. La serpiente antigua es el diablo y Satanás. Bueno, la sutileza de la tentación. La serpiente tuvo éxito en poner duda en la mente de Eva. Adán y Eva desobedecieron a Dios y recibieron conocimiento o conciencia del pecado. El hombre sabe que está pecando, es por eso que se esconde para hacerlo. ¿Por qué Adán y Eva se escondieron? Porque ellos ya conocían el mal. Ellos ya conocían que pecaron delante de Dios. Porque ya después de comer del árbol, ellos tuvieron conciencia del mal. Y por eso se escondieron. Yo siempre digo que Satanás tiene un arma, la más poderosa. El arma más poderosa del diablo para vencer al creyente. Ahora acabamos de leer. ¿Cuál sería? Y usted puede anotar ahí. El arma más poderosa del diablo para vencer al creyente es la duda. Sencillo y simple, pero el arma más poderosa. Porque en el momento que el diablo pone la duda en tu mente, ahí usted ya perdió ya. Ahí usted la batalla ya tiene perdida. Porque eso fue lo que pasó con Eva. Satanás puso duda en el corazón de Eva y ahí ya fue, como se dice, una palabra vulgar, pan comido. ¿Y cómo probamos por la escritura que fue la duda? Que Satanás puso duda en la mente de Eva.
Porque el diablo le dice, Dios le dijo a Adán y Eva, cuando ustedes coman de este árbol, ustedes van a morir. Y ahí viene la serpiente y le dice, no, no van a morir. Y ahí entró la duda. Ahí entró la duda y ahora es como decir, ¿qué hago ahora? ¿Le creo a Dios o le creo al diablo? ¿Cuál será la verdad? Y ahí ya está la duda. Y es lo más fácil para que el creyente fracase, es la duda. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo. Y yo le animo a los hermanos y estoy orando a favor de los hermanos. Voy a seguir orando para que podamos culminar nosotros este estudio. Para que podamos profundizar la escritura, porque es la única forma de conocer al diablo realmente y conocer la estrategia del diablo. Porque si nosotros no conocemos la estrategia del diablo, es muy difícil de enfrentarlo en el mundo espiritual. Por eso muchas personas fracasan, porque al leer la Biblia muchos creen que ya sabe y se lanza en el mundo espiritual atacando a Satanás, pero sin embargo sin defensa. Y en el primer ataque del enemigo, ahí ya muchos creyentes ya caen en el primer ataque, porque para entrar en el mundo espiritual tenemos que conocer la escritura, las armas, vestirnos de toda la armadura de Dios. Y la pregunta que hago es, ¿y qué es la armadura de Dios? ¿De dónde yo puedo conseguir la armadura de Dios? ¿Qué tengo que hacer para estar vestido? Y ahí está la escritura. Muy importante, y vamos a seguir adelante. Yo sé que va a haber muchas luchas, pruebas, dificultad, pero tenemos que mantener, porque para esto Dios nos llamó. El primer juicio representó en la serpiente degradación. El primer juicio en la serpiente es la degradación. Ahí hay mucha teoría también. Uno cree que la serpiente tenía una forma que tenía patas como cocodrilo más o menos. Y que después de la maldición él quedó. Es la degradación, pero no sabemos exactamente cómo era la serpiente. Si tenía, cómo era la forma. Pero se cree que tenía una forma de cocodrilo o de lagarto. Pero eso ya no importa. Lo que vemos es que la serpiente, el juicio es la degradación. No podemos especificar cómo era la forma correcta, pero fue degradado. En la mujer, dolor y sujeción al hombre. Esto es importante también. ¿Usted por qué creen que la mujer siempre quiere gobernar la casa o al marido mismo? Porque antes del pecado, el hombre y la mujer tenían el mismo derecho. Ahí no había el mismo derecho. La mujer y el hombre, no había esta ley de sujeción. Pero como castigo, dolor en el parto, aumento del dolor y sujeción al marido. ¿Por qué? Porque antes de eso no había esta ley. Por eso mismo Eva estaba sola recorriendo. Ella tomó la decisión sola porque no consultó con su marido. No había esa ley. Y por esa causa ella fracasó. Satanás no se dirigió a Adán porque sabe que no va a poder con Adán. Entonces va y le utiliza a la mujer.
Entonces a partir de ahí Dios como castigo le dije, mujer, usted ya no va a hacer más nada ahora sin consultar con tu marido. ¿Se entiende? Entonces esa naturaleza en la mujer está todavía ahí y por eso les cuesta mucho a muchas mujeres sujetarse al marido. Y ahora peor todavía porque mirando en la sociedad, cada mujer es independiente y eso también está entrando en la iglesia. O sea, nosotros, como siempre yo digo, una palabra medio vulgar, pero para entender, nosotros como iglesia también estamos medio pata para arriba en esa área, porque el orden bíblico, el hombre es la cabeza, la mujer tiene que estar sujeto, estar en la casa y la mujer tiene su función en la casa, el hombre también, pero ahora es todo eso ha cambiado mucho. Ahora la mujer sale, está haciendo el trabajo del hombre y el hombre está en el lugar de la mujer. Ahora la mujer tiene que ir a trabajar y el hombre quedar a cuidar la casa. Esto yo digo, en el púlpito hablar de esto va a ser un poco complicado porque esa es la realidad de la iglesia ahora. Las mujeres salen y el hombre queda en la casa. Y ese no es el orden bíblico. Por eso hay mucho problema, dificultad. Porque hemos salido del orden bíblico. Pero si hay duda en esto, después me pueden escribir en privado y hablamos. O estamos en clase y son lugares donde podemos hablar. Pero esa es la realidad. El orden bíblico es que el hombre, aquí vamos a ver, que en el hombre trabajo difícil en una tierra llena de espina hasta su muerte. En el hombre y sus descendientes, exclusión del árbol de la vida. El hombre tiene que trabajar y proveer sustento a la casa, y las mujeres que cuiden bien sus hijos, dice el apóstol Pablo. El primer anuncio de redención, la redención prometida, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La victoria será mediante sufrimiento, mediante la muerte de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo. Esto es algo muy importantísimo. Aquí está hablando de la simiente de la mujer. Porque si usted habla con los judíos, capaz que te va a dejar en duda tremendamente porque ellos no aceptaron a Cristo, porque ellos esperan a Cristo, tiene que ser de la tribu de Judá, del lado paterno, te dice. Y Cristo fue del lado de la mujer, porque José no fue padre de Jesús. ¿Y cómo nos defendemos de ello? Porque el Mesías tiene que ser de la tribu de Judá, pero del lado paterno. Pero Jesús no fue hijo de José, sino de María. Y con este texto podemos defendernos. Porque dice de la simiente de la mujer, Cristo. La redención figurada. El Señor efectuó el primer sacrificio para poder vestir a la primera pareja culpable. Un cuadro que simboliza el cubrir una conciencia culpable mediante un sacrificio de sangre. La primera civilización, capítulo 4. La historia de Caín muestra cómo el pecado llegó a ser hereditario y condujo al primer homicidio. Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín,
que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La historia de Abel nos enseña que quienes participan de la culpa y pecado de Adán en la gracia pueden ser aceptados por Dios mediante la ofrenda de un sacrificio expiatorio. Caín llegó a ser el fundador de una civilización que incluía una ciudad agrícola, manufacturera y artística. Se caracterizaba por la violación de la ley del matrimonio y por el espíritu de violencia. Génesis 4, 19 al 24. El nacimiento de Set. Abel había muerto, Caín fue rechazado y la promesa de la redención pasó al tercer hijo de Adán, Set. Génesis 4, 25 al 26. El diluvio, capítulo 5 al 9. Había ahora dos clases de gente en el mundo: los impíos cainitas y los piadosos setitas. Aquí vamos a ver algo muy importante porque hay una corriente teológica muy fuerte sobre estas dos clases de gente en el mundo. Por ejemplo, Génesis capítulo 6 habla de que los hijos de Dios llegaron a la hija de los hombres. Y de ahí sale la teoría, una corriente teológica muy fuerte, que los hijos de Dios son los ángeles y que las hijas de los hombres son los humanos. Y que hubo una unión entre ángel y con las mujeres y que de ahí salieron los gigantes. Pero aquí, en la explicación que vamos a ver aquí, hay dos clases de gente en el mundo: los impíos, que son las hijas de los hombres, cainitas, y los piadosos setitas. El linaje escogido de Set perdió su separación y sus descendientes se unieron en matrimonio con los cainitas. Eso fue lo que pasó. La descendencia de Set se unió en matrimonio con la descendencia de Caín. Así de textualmente, sencillo, simple. Pero después, más adelante, vamos a entender también eso. Vamos a estudiar a más profundidad. Pero acá ya no, para lo entendido en esta poca palabra, creo que ya hemos entendido esto es lo que es la interpretación correcta. Resultado: la unión de los hijos con los cainitas. El resultado de esa unión fue una condición de vileza en la tierra que exigió el diluvio. Desde los descendientes de Set, solo la familia de Noé permaneció fiel a Dios. Noé llegó a ser el escogido por medio del cual la promesa de redención continuó su camino hacia el cumplimiento. Génesis 5:29 y 6 al 8. La genealogía en el capítulo 5 comienza con Adán y termina con Noé. El propósito principal de las genealogías es conservar un registro del linaje del cual vendría la simiente prometida, Cristo, en
Génesis 3:15. De hecho, la profecía no fue una amenaza, sino una promesa. Resumen de los acontecimientos principales de estos capítulos. Capítulo 5, la genealogía de Noé. La construcción del arca, capítulo 6. La entrada al arca, capítulo 7. La salida del arca, capítulo 8. El pacto con Noé, capítulo 9. El estado de la civilización en el tiempo del diluvio era elevado. Los descendientes de Caín fueron los edificadores de la primera ciudad y fueron quienes dieron origen a las primeras artes. Dios destruyó al mundo con un diluvio y comenzó una nueva raza con la familia de Noé. Dios prometió que la tierra nunca volvería a ser destruida por un diluvio y estableció el arco iris como sello de esa promesa. El Señor renovó el encargo hecho a Adán, es decir, volver a poblar la tierra. Más tarde, Noé predijo el futuro de sus 3 hijos, Génesis 9, 24 al 27, y señaló a Set como la simiente escogida por la cual Dios bendeciría al mundo. La dispersión de las naciones, capítulo 10 y 11. Como introducción al estudio de las naciones, veamos la profecía de Noé respecto a sus 3 hijos. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Estas profecías se han cumplido admirablemente. Con respecto a la prosperidad de Cam, los egipcios fueron afligidos con diversas plagas. La tierra de Canaán, 800 años después, fue entregada por Dios en manos de los israelitas bajo Josué, quien destruyó gran número de ellos y obligó a los demás a huir. Algunos huyeron a África y otros a diferentes países. Su condición actual en África ya la sabemos. Ahí estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Noé. Con respecto a Jafet, engrandezca Dios a Jafet, se ha cumplido en el extenso y vasto territorio poseído por él, todas las islas y países hacia el oeste. Cuando los griegos y después los romanos subyugaron Asia y África, entonces ocuparon las moradas de Sem y de Canaán. Con respecto a Sem, bendito Jehová el Dios de Sem, es decir, el Dios y su iglesia morarían en las tiendas de Sem. De él surgiría el Mesías. La adoración del único y verdadero Dios sería preservada entre su posteridad, siendo los judíos la posteridad de Sem. Nótese la relación del capítulo 10 con el capítulo 11. El capítulo 10 indica
las localidades separadas de las razas. Y el capítulo 11 explica cómo sucedió la separación. Después del diluvio, los descendientes de Noé, conducidos por Nimrod, Génesis 10, 8, 10, se levantaron en rebelión en contra de Dios. Como señal exterior, erigieron la Torre de Babel. Su propósito era organizar una liga de naciones contra Dios. Dios les echó a perder su plan a difundir sus idiomas y esparcirlos por territorios diversos. Los patriarcas. Abraham, capítulo 12 al 25. Los primeros 11 capítulos de Génesis abarcan unos 2300 años, casi igual al espacio de tiempo abarcado por todo el resto de la Biblia. La Biblia es principalmente una historia de redención y la historia de las naciones es adicional a ese tema. El espíritu trata rápidamente con los acontecimientos anteriores hasta que llega a Abraham. Luego se detiene y dedica más espacio a esa sola persona que a 2300 años de historia humana. La razón es evidente. Padre de los creyentes, desempeña una parte importante en la historia de la redención. La promesa de Génesis 3:15 pasó a Abraham. Dios lo separó de sus lugares paganos y además de promesas personales, le hizo promesas nacionales y universales. Génesis 12, 1, 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. ¿Qué se desprende para Abraham de Génesis 12, 1, 3? Que le sería dada una tierra. 2. Que sería el padre de una nación, Israel. Que por medio de esta nación, todas las naciones de la tierra serían benditas. En otras palabras, el Redentor prometido descendería de Abraham. La vida de Abraham fue una vida de fe probada desde la época en que fue llamado hasta el tiempo en que se le ordenó sacrificar a su hijo Isaac. Su vida es una ilustración del tipo de persona que recibiría la bendición prometida en el capítulo 12, versículo 3. Y una profecía de que la salvación debe ser por la fe.
De Abraham se debe conocer lo siguiente: su llamamiento de ir a Canaán, su viaje a Egipto y lo que sucedió allá, su separación de Lot y el rescate de Lot del cautiverio, su aceptación del pacto de Dios y su justificación por fe, su circuncisión como una señal del pacto, la anunciación del nacimiento de Isaac, su intercesión por Sodoma, su despedida de Agar e Ismael, su ofrecimiento de Isaac, su selección de una esposa para Isaac, sus hijos con Cetura, su muerte. Isaac significa risa. Génesis 17 al 35. Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Isaac vivió una vida de transición. Fue escogido como el heredero de la promesa. Su vida representa 6 cosas de gran importancia. Una vida similar a la de su padre. Isaac era un hombre pacífico y tranquilo. Al igual que su padre Abraham, también fue un hombre de fe y una fuente de bendición. Hechos importantes en la vida de Isaac: la promesa de su nacimiento a Abraham y Sara, cordero de sacrificio. Abraham le escoge esposa a Isaac. Dios renueva en Isaac el pacto hecho a Abraham. Su hijo Jacob lo engaña y roba la bendición. Su muerte. ¿Qué tipifica el nacimiento de Isaac? Génesis 18, 9 al 15 y Mateo 1, 21. Vamos a ver lo que tipifica el nacimiento de Isaac. 1. Su ida al monte Moriah para ser sacrificado. Eso es el tipo de Cristo. Cristo fue llevado al monte para ser sacrificado. En el monte Calvario, para ser sacrificado. Su rescate de la muerte. Génesis 22 y Mateo 28, 1, 6. Isaac fue rescatado de la muerte, también Cristo. El que su padre enviará a un siervo para buscarle esposa. Génesis 24, Hechos 15, 14 y 1 Corintios 12, 13. Efesios 5, 25, 26 y 32. Jacob significa engañador, suplantador. Génesis 25 al 35. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú fue rechazado y Jacob fue escogido como fuente de bendición. El carácter de los 2 hermanos se revela por su actitud hacia la promesa en Génesis 25, 29 al 34. Acontecimientos sobresalientes en la vida de Jacob: la compra de la primogenitura de su hermano, el engaño que cometió contra su padre, la huida a Harán, su visión y su voto, sus tratos con Labán, su lucha con un ángel, su reconciliación con Esaú, su viaje a Egipto y su reunión con José, su muerte y entierro. Jacob es el verdadero padre del pueblo escogido, porque tuvo 12 hijos, que fueron los padres de las 12 tribus. Jacob es la figura que más claro representa el pensamiento hebreo y posteriormente el judío. Jacob tenía una personalidad combinada de negociante y de hombre religioso. Negoció la primogenitura y la bendición. Los judíos son una nación muy religiosa y también una nación de
negociantes. Jacob estuvo desterrado de su propia tierra por cerca de 20 años. 20 años. Los judíos en su totalidad han estado desterrados de su propia tierra por espacio de 1900 años. Jacob fue al destierro con la promesa de que el Señor le trajera otra vez para poder cumplir la promesa hecha a Abraham. De la misma manera, ha surgido la restauración de Israel en esta generación. El plan de Dios se cumplió por medio de Jacob a pesar de los defectos de su carácter. Así como el carácter de Jacob fue transformado, así también lo será el de sus descendientes. ¿Qué podemos aprender de la vida de Jacob? 1. Lo que siembras, cosechas. 2. El poder de la gracia de Dios. 3. La grande estima de Dios por la fe. José quiere decir añadir, aumentar, sumar, prosperar. Génesis 36 al 50. Datos de la vida de José. 1. Amado por su padre, envidiado por sus hermanos, vendido a los ismaelitas, favorecido por su amo, tentado por la esposa de su amo, encarcelado por Potifar, exaltado por Faraón, no reconocido por sus hermanos, primera vez, revelando a sus hermanos la segunda vez, reunido con su padre Jacob y su muerte. La historia de José está relacionada con el plan de redención. La vida de José representa a Cristo. Esto es algo impresionante. La vida de José representa a Cristo. Primero, ¿qué tipifica el amor de su padre hacia él? Génesis 37:3, Juan 5:20. Porque José fue muy amado por su padre. Tipifica el amor de Dios por Jesús, por su Hijo. El odio de sus hermanos, Mateo 27:1, 22, 23. Jesús fue odiado por sus hermanos, por los judíos y también por sus hermanos carnales. Su tentación, José fue tentado por la esposa de Potifar. Mateo 4:1, ahí estamos viendo la tentación de Jesús. Su paciencia en el sufrimiento, Santiago 5:11. Su promoción por Faraón, Marcos 16:9. Su matrimonio con una mujer gentil durante el rechazo por sus hermanos. Jesús se casó con un gentil durante el rechazo por sus hermanos. Y Jesús fue rechazado por los judíos, por los israelitas, y mientras eso, la esposa del Cordero, somos la iglesia gentil. Eso representa a la esposa gentil de José, a nosotros la iglesia gentil. La revelación de sí mismo a sus hermanos, la segunda vez. José se reveló a sus hermanos en el segundo encuentro. Y ahora Jesús en su segunda venida se va a revelar a los judíos. Zacarías 12:10. Esto es lo que tipifica la vida de José, representa a Cristo. De esto podemos predicar, enseñar, es algo muy lindo. La vida de José representa a Cristo. Bueno, hasta aquí es el libro de Génesis. Espero que sea de bendición para los hermanos, que sea una fuente de donde aprender
y seguir creciendo. Y cualquier pregunta, cualquier duda, me pueden escribir. Estoy siempre atento para ayudar a los alumnos. Y hasta aquí la clase de hoy. Y que Dios pueda bendecir a los hermanos y dar la fuerza de seguir aprendiendo. Muchas gracias a los hermanos y que esta clase sea de bendición para todos los hermanos. Amén. Padre Señor, a todos los hermanos.